y yo os daré paso. También me gustaría aprovechar para recordaros a todos que tenemos el deadline para mandar los abstracts al simposium que organiza CITES en el Congreso Nacional de Materiales, que será en Málaga del 25 al 28 de junio. Bueno, voy a empezar ya a presentaros al primer ponente. Para mí es un placer presentar a José Manuel Gregorio Sánchez, que es máster en Ingeniería Industrial con especialidad en técnicas energéticas por la Universidad Politécnica de Valencia. Él ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en AJUSA, donde se ha dedicado al desarrollo de diversos componentes del motor de combustión interna. En 2018 entra en el Departamento de Tecnologías del Hidrógeno como investigador principal y es nombrado director del mismo en 2011. Él es el responsable de vigilancia tecnológica en pilas de combustible, experto en diseño de pilas de combustible tipo PEM y también tiene una amplia experiencia en procesos de fabricación, configuración de sus sistemas de potencia y en aplicaciones tanto estacionarias como de movilidad. Pues, José Manuel, creo que ya puedes tú compartir pantalla. Bueno, primero, muchas gracias. Eso es, ahí está. ¿Te vemos? Estupendo. Y bueno, voy a compartir la pantalla. Y te digo si vemos todo bien. ¿Vale? Ahora estamos ya en full screen. Pues estupendo, adelante. Pues nada, otra vez muchas gracias por la introducción y por la invitación. Y bueno, primero voy a presentar un minuto la empresa, AJUSA. Es una empresa familiar que estamos en Albacete. Nuestro negocio principal es la fabricación y venta de componentes para el motor de combustión interna. Pero bueno, hace ya 20 años que iniciamos explorar un nuevo negocio, pues si algún día el motor de combustión pues dejaba de fabricarse y bueno, decidimos que las pilas de combustible podrían ser una buena alternativa y iniciamos el camino. Y bueno, pues ya llevamos cerca de 20 años en este departamento, que es un departamento básicamente de I+D, centrados en el desarrollo de las pilas de combustible de hidrógeno. La presentación pues, va a tener como 8 apartados. En principio voy a explicar brevemente qué es una pila de combustible PEM, aunque a lo mejor muchos de vosotros ya lo sabéis. Y luego pues, me centraré en los componentes principales de la celda electroquímica PEM, que son la MEA, que es la Membrane Electrode Assembly, donde se producen las reacciones electroquímicas que generan la electricidad, y la placa bipolar, que es, bueno, es un elemento donde es muy importante, ¿no? los recubrimientos, sobre todo en el caso de utilizar materiales metálicos, por la conductividad eléctrica, la corrosión, etcétera, pues se requieren bastantes recubrimientos, ¿no? Y luego, pues, si nos da tiempo, pues explicaré un poquito cómo diseñamos, en qué fase estamos en AJUSA en el diseño de las celdas electroquímicas PEM y un poco cómo se están implementando las producciones, bueno, pues ya en masa, ¿no? Digamos, tanto de la MEA como de la placa bipolar para fabricar grandes series. La pila de combustible PEM es bueno, un dispositivo, es un stack que está compuesto de múltiples celdas electroquímicas, explicando, digamos, desde dentro hacia afuera lo que es la celda PEM. En el centro encontramos la membrana, es una membrana polimérica conductora de iones,
que en cada uno de los lados tiene unos electrodos catalizadores. Estas membranas son muy finas, entre 10 y 15 micras, y los electrodos catalizadores, tanto el cátodo como el ánodo, pues son también muy finos, entre 5 y 10 micras, ¿no? A cada lado de esta membrana catalizada se ponen unos cartones porosos, que se denominan GDLs, y todo esto es lo que constituye lo que se denomina MEA, Membrana Electrode Assembly. Luego, bueno, hay una junta de estanquidad que bien se puede poner alrededor de la MEA o también se puede poner inyectada en la placa bipolar. El otro elemento de la celda electroquímica PEM es la placa bipolar, que es aquí veis un ejemplo, que es en este caso son un diseño metálico con unos canales que distribuyen ambos reactivos en ambas caras de la MEA, ¿no? El aire, que es portador del oxígeno en el cátodo, y el hidrógeno, que es el combustible, en el ánodo. Esto es una celda electroquímica PEM. En un stack se acumulan decenas o cientos de este tipo de celdas, y bueno, pues aquí veis cómo se constituye lo que se denomina un stack o pila de combustible en su conjunto, ¿no? Como digo, pues ya puede llevar 400 celdas perfectamente. En el diseño de la celda PEM, tanto la placa bipolar como la MEA son los elementos principales. Los recubrimientos son especialmente importantes en las pilas que llevan placas bipolares metálicas, y por esto me voy a centrar un poco en nuestro diseño de placa bipolar estampada en acero inoxidable. Normalmente empleamos el LASI 316L. Y bueno, aquí veis un ejemplo de unos canales para distribución en este caso es del aire, y veis un ejemplo de una MEA, en este caso con la junta de estanquidad alrededor. Bueno, en Ajusa tenemos laboratorios para ensayos de pilas de combustibles, con bancos de ensayos para estas hasta de 100 kilovatios. Y bueno, digamos que la principal forma de hacer placas bipolares, además de la placa bipolar de acero inoxidable, hay otras formas con composites y con grafito expandido, que bueno, no hablaremos mucho, pero lo comento aquí para que se sepa. Las reacciones electroquímicas básicas de la celda PEM, bueno, pues son la oxidación del hidrógeno en el ánodo y la reducción del oxígeno en el cátodo. Esto lleva aparejado un voltaje que es aproximadamente de 1,2 voltios por la reacción electroquímica. Y bueno, pues dentro de la celda PEM pues hay una serie de condiciones, ¿no? de corrosión debido a estos voltajes y al ambiente que hay dentro de la celda PEM, pues que afecta principalmente a los materiales de la placa bipolar, pero bueno, también de la MEA, y la resistencia a la corrosión y, en fin, a la conductividad eléctrica, pues son bastante importantes. Los catalizadores que se emplean en las MEAs, nosotros no fabricamos los catalizadores, los compramos junto con la MEA. En Ajusa fabricamos la placa bipolar, la junta de estanquidad, y ensamblamos el stack, pero la membrana y los catalizadores, que son unas tecnologías pues, bastante avanzadas, son nanotecnologías, realmente pues, no están dentro de nuestro ámbito de desarrollo, pues los compramos. Y bueno, pues hay distintos tipos de catalizadores, normalmente son basados en el platino, bien puro, bien de aleaciones, con cobalto, incluso con níquel.
y bueno, lo que se va buscando es pues, tener la máxima actividad posible de estos catalizadores en base a estas aleaciones con el platino. Y también, bueno, como en todos los catalizadores se intenta maximizar la superficie activa electroquímica, y para eso pues, los catalizadores pues, se implementan sobre la membrana en nanopartículas de muy pocos nanómetros de diámetro. Aquí veis la típica forma de respuesta de una celda PEM o de una pila de combustible PEM. Son unos dispositivos que generan una corriente continua, pero no a voltaje constante, sino que es una curva de polarización lo que producen, de forma que conforme se va demandando más corriente, pues el voltaje, que inicialmente lo que se denomina circuito abierto, como he comentado antes, la reacción electroquímica está alrededor de 1,2 voltios, pues el voltaje se va reduciendo debido a diversas pérdidas y irreversibilidades que se producen, hasta llegar a una operativa entre 0,6 y 0,5 voltios a potencia máxima de la celda PEM. Aquí veis, por ejemplo, una sección de una MEA. Es una MEA que se emplea, por ejemplo, en el Toyota Mirai, uno de los pocos coches que emplea pila de combustible PEM, y veis que la membrana pues, es de unos 10 micras, el cátodo es también de alrededor de 10 micras, mientras que el ánodo es de solo unas pocas, 2-3 micras. Y bueno, Toyota emplea una aleación de platino-cobalto como catalizador. Normalmente las nanopartículas que emplea son de alrededor de 4 nanómetros de diámetro, y como membrana emplean teflón expandido, el PTFE, impregnado con un ionómero, que normalmente es algo parecido al bueno, un ionómero que transporta los protones. Otra alternativa de catalizador pues, es Johnson Matthey, pues, emplea una aleación de platino-níquel. Ambas nanopartículas catalizadoras están sobre micropartículas de carbono para realizar la conducción de los electrones, y bueno, son los dos máximos catalizadores, los más avanzados que ahora mismo hay en el mercado. Bueno, esto voy a pasar rápido. Son distintos ciclos que se hacen para ver la resistencia de los catalizadores a distintas condiciones que se suelen producir en los vehículos eléctricos de pila de combustible. Pues los vehículos de pila de combustible son vehículos eléctricos, básicamente. Lo único que en vez de llevar una gran batería de litio, por ejemplo, pues llevan pila de combustible. Nosotros aquí podemos, aunque no fabricamos la MEA, podemos ver el área electroquímicamente activa mediante voltametría. Podemos ver la impedancia interna de celda mediante impedancia EIS, Electrochemical Impedance Spectroscopy, y bueno, podemos ensayar bastante bien todo lo que es la celda electroquímica. Pasamos ya a ver un poquito la tecnología de placa bipolar. La placa bipolar, sobre todo cuando son placas metálicas, necesitan recubrimientos de protección. Hay distintas tecnologías que se han propuesto y se están comercializando para proteger las placas metálicas. Normalmente el núcleo bien es, como he comentado, y es el que utiliza JUSA, inoxidable 316L, o también hay gente que utiliza, como por ejemplo Toyota utiliza directamente titanio, y luego la recubre. Hay distintos tipos de recubrimiento. Los más conocidos son, bueno, de referencia, obviamente, el recubrimiento con base oro. El oro tiene una muy buena resistencia a corrosión y conductividad eléctrica, como todos sabemos, y es la referencia.
pero bueno, hay, últimamente han salido, bueno, varias alternativas, unos basados en recubrimientos base cerámicos. Normalmente son nitruros de cromo y carbono, o nitruros de carbonitruros bueno, de varios elementos que componen recubrimientos cerámicos. Y otros recubrimientos que han salido últimamente son en base a recubrimientos carbonosos. Normalmente se aplican sobre un sustrato de enlace cuando se aplican sobre acero inoxidable con una capa de titanio. Y bueno, pues ambos tipos de recubrimientos pues presentan condiciones bastante parecidas a las condiciones del recubrimiento de referencia, ¿no? Que es el dorado. En la placa bipolar, digamos, la función del recubrimiento es sobre todo tener una buena resistencia a corrosión. Por eso hay un ensayo en ambiente que simula los estados el ambiente que hay dentro de la celda PEM, y se miden las corrientes de corrosión, que deben ser de menos de 1 microamperio por centímetro cuadrado, tanto en las condiciones de ánodo como de cátodo. Y bueno, como veis, pues casi todos los recubrimientos lo cumplen. Y luego la conductividad eléctrica o la resistencia eléctrica de contacto, muy importante para minimizar las pérdidas debido a las elevadas corrientes que se producen en la celda PEM. Y bueno, pues también veis que la mayor parte de los recubrimientos que están saliendo últimamente pues tienen una resistencia eléctrica de contacto bastante baja y bastante parecida al recubrimiento original de referencia de dorado, ¿no? El recubrimiento que nosotros más utilizamos aquí en Ajusa es el recubrimiento de Sandvik, que es un recubrimiento carbonoso con un sustrato de titanio para enlazar con el acero inoxidable. Tiene una resistencia eléctrica de contacto de alrededor de 4 o 5 miliohmios centímetro cuadrado, que es bastante parecida al recubrimiento dorado. Y la resistencia de corrosión en ambiente de cátodo, que es el más agresivo, porque es donde tenemos un voltaje de entre alrededor de 0,6 voltios en funcionamiento normal. Pues las corrientes de corrosión suelen ser menores a 1 microamperio por centímetro cuadrado, con lo cual pues, las prestaciones son bastante buenas. En el cátodo, como he dicho al principio, es donde se produce la reducción del oxígeno, por lo tanto es un ambiente muy oxidante respecto a los materiales que lo rodean, que es la placa bipolar y la MEA. En el ánodo al revés, en el ánodo se produce la oxidación del hidrógeno y es un ambiente básicamente reductor respecto a los materiales que lo rodean, y por lo tanto suele ser menos exigente el lado ánodo de la celda PEN que el lado cátodo, donde es más difícil encontrar materiales y recubrimientos que resistan las condiciones de corrosión. Por último, los recubrimientos superficiales también afectan a la forma en que la celda PEM, digamos, evacúa el agua. La reacción electroquímica de oxidación y reducción que hemos visto antes produce agua, que normalmente al principio es en fase vapor, pero en función de las condiciones locales dentro del área activa de la celda PEM puede condensarse a agua líquida, y puede condensarse y de hecho condensa, y bueno, los canales de la placa bipolar deben evacuar este agua líquida. Entonces, las condiciones de hidrofobicidad o hidrofilicidad, no sé si se dice así, pero bueno, esas condiciones digamos, de contacto superficial del agua en fase líquida con los canales son muy importantes a la hora de ver cómo evacúa la placa bipolar este agua en fase líquida. Nosotros hemos hecho algunos experimentos con
radiografías de neutrones que permiten ver en operación las celdas y ver cómo los canales van evacuando ese agua en fase líquida producida. Y bueno, pues en general es recomendable que los recubrimientos, por lo que nosotros hemos visto, aunque no todo el mundo está de acuerdo con esto, pero es recomendable que los recubrimientos sean hidrofílicos. Hemos visto que se expulsa mejor el agua de los canales cuando hay un recubrimiento hidrofílico que no un recubrimiento hidrofóbico, que tiende a hacer gotas más esféricas y tiende a bloquear más esos pequeños canales, bloqueando la reacción electroquímica, incluso parándola. Bueno, la producción por último, la producción de las MEAs en serie, bueno, son procesos que se realizan por laminación, donde, bueno, pues como veis aquí, la membrana es un proceso roll to roll, pues bastante rápido. La membrana sobre la membrana se laminan los dos electrodos catalizadores. Los electrodos catalizadores a su vez van sobre un soporte que suele ser, por ejemplo, un plástico antiadherente, un PTFE, que una vez que se produce el proceso de laminación, pues ese plástico, digamos, soporte del catalizador se desprende y ya queda la membrana en tres capas, membrana con los dos catalizadores, donde ya se corta y se le añaden las juntas en caso de ser necesario. Y luego el proceso de fabricación de la placa bipolar, aunque se está intentando hacer también un proceso roll to roll que es más rápido, de momento no es, digamos, lo que se está realizando y, por ejemplo, nosotros no lo hacemos así. Normalmente se realiza un proceso todavía de estampación. Ya me estoy pasando de tiempo. Normalmente se realiza un proceso de estampación, luego se realiza un proceso de unión de las dos placas para hacer la placa bipolar mediante adhesivos o mediante soldadura láser, y luego se realiza el recubrimiento que os he comentado antes. Normalmente son recubrimientos PVD, tanto los de tipo cerámico como los de tipo carbonoso, incluso el basado en oro. Últimamente hay un paso hacia este proceso roll to roll bastante importante, y es que hay una serie de fabricantes que están vendiendo ya la bobina de acero inoxidable o de titanio, ya con un recubrimiento que permite resistir los procesos de estampación sin romperse y sin agrietarse mucho, con lo cual es un proceso mucho más económico, porque el proceso de recubrimiento del PVD pieza a pieza es bastante caro, mientras que si tú tienes ya el recubrimiento en la bobina de acero inoxidable, pues una vez que estampas y sueldas, pues ya tienes la placa bipolar y es un recubrimiento más competitivo, que si tienes que hacer el PVD al final del proceso de fabricación de la placa bipolar. Como os digo, se está estudiando intentar realizar, igual que se hace la MEA, en un proceso roll to roll para hacer también las placas bipolares, pero bueno, no es todavía el estado del arte en proceso de fabricación. Y nada más, muchas gracias y nada, quedo a la espera si tenéis algún comentario, pregunta o duda. Pues muchísimas gracias. Yo creo que has estado perfecto en el tiempo. Tenemos ahora unos minutos para empezar a plantear preguntas, y os recuerdo que podéis hacerlo a través del chat o pulsáis reacciones y en reacciones me levantáis la mano.
bueno, voy a empezar yo, voy a romper un poco el hielo y entiendo que después se irán animando. Yo tenía, bueno, no puedo evitar preguntarte nos has dicho cómo afecta de alguna manera la hidrofilicidad o la hidrofobicidad de la placa bipolar en el transporte de agua. Y me gustaría saber si además de haber hecho estos experimentos con radiografía de neutrones, habéis hecho alguna caracterización más o tenéis idea de si los recubrimientos evolucionan favorablemente o desfavorablemente con el tiempo de uso de las placas. Bueno, sí, bueno, aparte de la radiografía de neutrones, que es una radiografía bastante especial que permite ver eh, cómo se forma y se va evacuando el agua, pues hay diversas técnicas para ver, digamos, indirectamente si los canales de la placa bipolar están expulsando bien el agua. Normalmente en las máquinas de ensayos se monitorizan tanto la presión como bueno, la presión a la entrada y la salida de ambos gases reactivos y la presión, bueno, el seguimiento de esta presión te puede dar una idea de si hay obturaciones. En stacks grandes es un poco más difícil, en estas monoceldas es mucho más sencillo porque se ve claramente cuando hay obstrucciones de canales que la presión a la entrada del cátodo de la pila o la presión a la entrada del ánodo de la pila empieza a vibrar. No es una presión constante, tiende a vibrar debido a pues eso, esos obturaciones que se producen y se van y van enviando, digamos, ondas de presión que se pueden recoger. Y nos has dicho en un momento dado que había como cierta controversia entre si favorecía más que fuese hidrofílico o hidrofóbico. Sí, sí, ¿Puedes contar un poquito más? los canales con recubrimiento hidrofílico, la gota de agua pues, tiende a pegarse, digamos, a estos canales y forma una lámina muy fina Ujú. que va pegada al canal y se evacúa bastante fácil. Sin embargo, eh, los materiales o recubrimientos hidrofóbicos, como sabéis, tienden a hacer gota cada vez más esférica y esas pequeñas gotas se pegan más a los canales, los canales tienden forma rectangular aproximadamente, tienden a ocupar todo el canal y lo bloquean, tienden más Vale, tendencia a bloquearlo. de acuerdo. Gracias. Te traslado, hay algunas preguntas en el chat. Pues la primera es de Óscar López de MKS Atotec. Dice, para vuestro SPEM, ¿la fuente de hidrógeno de qué tipo es? Utilizamos hidrógeno procedente de electrólisis de agua. Las pilas de combustible PEM tienen muchas ventajas, como por ejemplo que son muy rápidas en la variación de carga, son bueno, relativamente económicas de producir, quitando el tema de los catalizadores, pero tienen una desventaja, ¿no? Que es que el hidrógeno tiene que ser muy puro. Contaminación de derivados de azufre, amoníaco o incluso hidrocarburos, pequeñas partes de hidrocarburos contaminan el catalizador de platino. Entonces, el hidrógeno, digamos, gris, que es el que procede, el 99% del que hay todavía en el mercado y que procede de reformado de gas natural, pues no tiene la calidad suficiente comparada con el hidrógeno procedente de electrólisis del agua, que bueno, es más fácil que no tenga ningún tipo de contaminación. También el que se denomina cuando la electricidad, ahora lo explicará mejor que yo, seguro Lucía, cuando la electricidad viene
de una fuente renovable, fotovoltaica o eólica, es lo que se denomina hidrógeno verde, ¿no? Cuando empleas energías renovables, energía eléctrica renovable y empleas un electrolizador para producir hidrógeno, ese hidrógeno verde es el que nosotros utilizamos para las pilas de combustible. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Ernesto Barrera de Photon Export. En el proceso de fabricación de placas roll to roll, ¿se hace el recubrimiento también por PVD? O sea, en el final entiendo si el final también es roll to roll, cuando llega la etapa de recubrimiento. Sí, vamos, yo conozco dos fabricantes, el Bonardin y Sandvik, y ambos emplean un recubrimiento, una técnica de PVD para recubrir las bobinas de acero inoxidable. Pero esa técnica que utilizan, yo entiendo que también será roll to roll, ¿no? Cuando Sí, 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 llegan, sí, exacto, sí. eso. Cogen una bobina de acero Sí, inoxidable desnudo y realizan claro. el PVD en continuo y recogen la bobina ya, Y la mandan. ya recubierta y la mandan a los clientes el fleje ya recubierto, en formato bobina, vamos. Y hay una tercera pregunta de Marc Costa de Plasma Fruit Iberia. Concretamente, ¿dónde se produce la mayor corrosión en el ánodo? ¿En los canales también hay corrosión? La mayor corrosión se produce en el cátodo más que en el ánodo, ¿eh? Por lo que he comentado antes, porque las condiciones del cátodo, pues tienes voltaje, tienes oxígeno y es una condición muy, muy oxidante, ¿no? Y ahí es donde más corrosión se produce, en el lado cátodo de la celda PEM. Y, El lado ánodo, donde se produce la oxidación del hidrógeno, prácticamente no hay voltaje. Bueno, de hecho, la referencia, como sabéis, de voltaje es la reacción de oxidación del hidrógeno, que tiene voltaje prácticamente cero, mientras que la reacción de reducción del oxígeno tiene voltaje de 1,2 voltios. Entonces, en el ánodo no hay mucha tendencia a corrosión. Es mucho más exigente el lado cátodo desde el punto de vista de la corrosión. Y dentro de los canales, donde más es crítico, es, bueno, un canal se compone de una costilla, digamos, que es donde la parte del canal que está en contacto con la MEA, y el canal propiamente dicho, por donde se transportan los gases de reacción. Esa zona, digamos, de costilla del canal que está en contacto con la MEA es donde se produce más corrosión. De hecho, hay algunos fabricantes que emplean la técnica de recubrimiento tras la estampación, que solo recubren las costillas de los canales y dejan eh, la zona que está en contacto con la MEA y dejan el resto del canal sin recubrir, porque el acero inoxidable o el titanio tienen resistencia suficiente para no corroerse, ¿eh? Y es esa zona de contacto la que ineludiblemente se tiene que proteger. muchas gracias. Y una pregunta de Francisco Lluvero del CSIC. En las celdas PEM se consideran espumas altamente porosas, como por ejemplo de níquel, como alternativa a las placas bipolares, con canales de dosificación de hidrógeno y eliminación de agua. No, no. El material níquel es muy caro y no es una solución competitiva, ¿eh? Normalmente las celdas PEM, por el nivel de voltaje, porque otra cosa es los electrolizadores. Los electrolizadores, ahora lo explicará Lucía, que el voltaje es mucho mayor y las condiciones de corrosión son más exigentes y hay que utilizar materiales más avanzados,
pero en las celdas PEM, tanto el acero inoxidable, el IC 316L, incluso muchos están empleando el 304, como el titanio es suficiente y no hay que llegar a emplear níquel, que es un material muy caro. Muy bien. Yo tenía una última curiosidad. El diseño de Ana, la... perdona, es que, Sí, Ana, perdona, dime, Jaume y Agustín tienen la mano levantada. ¿no me sale? Sí, arriba, en la lista de participantes, que lo hace un ratillo ya, los dos. Perdón, espérate. No pasa nada, pasa nada, que lo estaba Entonces, viendo. gracias, Ramón, pero es que... Ah, espérate, es que esto ya a lo mejor no me sale porque lo único que estoy viendo yo es... ah, Si pones en participantes, te aparecen ahí arriba los s- dos. mm. Vamos, que no quería interrumpir, pero vamos, que los he visto con la mano levantada. Supongo que tienen alguna pregunta que hacer. Pues me ha extrañado que Agustín estando conectado nos preguntara. Agustín, empieza. Por favor, pregunta. Conéctate y pregunta. Mientras yo Estaba Jaume primero, ¿eh? consigo veros, porque sigo yo sin veros. Venga, en Bueno, participante. me Venga, por favor, adelanto a Jaume. adelante. Tengo dos preguntas muy directas, muy cortas. El diseño de la celda, del stack, es rectangular, el que nos has presentado. ¿Tiene eso alguna razón de ser? ¿En qué medida, digamos, la distribución de canales, el diseño de los canales, tiene que ver con ese diseño rectangular? ¿O rectangular es porque, bueno, pues yo qué sé, cabe mejor en un coche? No sé si me explico. Si hay alguna razón técnica. El principal problema de las pilas de combustible PEM es la evacuación del agua líquida. La gestión del agua líquida es clave, ¿no? Y arrastrar el agua líquida es complicado. Ya lo he mencionado en varios puntos de la intervención. El parámetro fundamental de la capacidad de arrastre de los gases de reacción en los canales es la velocidad del gas y la viscosidad dinámica del fluido que arrastra. Ambos parámetros son los que dan la fuerza de arrastre para sacar el agua, digamos, del área activa. Para conseguir una alta velocidad, para un caudal determinado de reacción, cuanto menor sea la sección de paso del reactivo para un determinado caudal, mayor velocidad y mayor capacidad de arrastre tienes. Si tú haces una serie de cálculos o simulaciones, ves que con un área activa rectangular y una distribución de canales en serpentín, pues respecto a una distribución, por ejemplo, cuadrada en serpentín, pues la sección de paso del caudal total es menor y por lo tanto la velocidad de los gases reactivos en cada uno de esos canales es mayor y por tanto el arrastre de agua es mayor. Por eso es mejor una distribución altamente esbelta, digamos, respecto a una distribución cuadrada. Ya entiendo. ¿Los canales en ánodo y cátodo, en placa bipolar ánodo y cátodo, son iguales el diseño o son No, distintos? son Ya distintos. me imagino. Entonces, la viscosidad dinámica del hidrógeno es mucho menor que la del aire y por lo tanto arrastrar el agua en el ánodo es todavía más complicado que en el aire. Como ya he dicho, depende de la velocidad, pero también de la viscosidad dinámica, la fuerza de arrastre. Y eso hace que en el hidrógeno se tengan que hacer algunas configuraciones un poco más avanzadas para conseguir todavía mayor velocidad. Ujú. Y una pregunta que no sé si me la podrás responder. Sobre la membrana van depositados ánodo y cátodo. ¿Tienes idea de cómo se hace Sí, ese sí, proceso? sí, lo he explicado. El Ah, proceso se sí. llama Ajá. un decal. Los electrodos se, digamos, se fabrican con una especie de tinta. Sí.
esa tinta, mediante unos rodillos, se aplica sobre un plástico de transferencia, un plástico de teflón, por ejemplo, Ujú. y se curan, se seca. Entonces se origina una bobina con un electrodo ánodo y un electrodo cátodo. Y luego esas bobinas se laminan sobre la membrana Vale. mediante presión y temperatura. Los electrodos, que llevan también aparte de llevar nanopartículas de platino, sobre micropartículas de carbono, llevan también parte del mismo ionómero del que se compone la membrana. Ujú. Hace que con un proceso de termocompresión se peguen los catalizadores y luego, como he dicho, se retira el plástico este base intermedio y ya queda la membrana de 3 capas, ¿no? Membrana, catalizador ánodo y catalizador cátodo fabricado. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Bueno, pues creo, Jaume Caro, creo que eres el último que tenía preguntas. Adelante. Sí, sí. Gracias, José Manuel, por tu charla, muy interesante. Mira, te hago una pregunta que ya te hice no hace mucho, pero te la vuelvo a hacer porque creo que le puede interesar al público, ¿no? Como bien has explicado, hay dos vías, ¿no? La de utilizar fleje de acero inoxidable pre-recubierto y después estamparlo para proceder a la fabricación de la placa. O bien, una vez fabricada la placa de acero inoxidable, recubrirla posteriormente mediante PVD. En la transparencia que has puesto, he visto que señalabas que no había consecuencias sobre la ICR, es decir, sobre la resistividad, ¿no?, de la placa por el hecho de conformarla una vez recubierta, pero claro, sí que es cierto que el recubrimiento como producto de la estampación se va a agrietar, cosa que, bueno, nosotros también sabemos, todo el mundo que haya trabajado en este tema lo ha analizado, el recubrimiento se agrieta. Y como se agrieta, quería preguntarte qué consecuencias puede tener eso en la resistencia a la corrosión de la placa y en el rendimiento de durabilidad de la pila. Pues muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Jaume. Efectivamente, si tú mides las corrientes de corrosión de una placa o de una pieza de test tras estampar, la corriente de corrosión aumenta. Eso que es síntoma de que efectivamente, aunque estos fabricantes, tanto Bonarden como Sandvik, dicen que sus recubrimientos de base carbonoso son elásticos y se adaptan bien, pero bueno, al final se agrietan y dejan expuesto el material base. Y bueno, pues al hacer un ensayo de corrosión, pues se ve que las corrientes de corrosión son algo mayores. ¿Esto cómo afecta a largo plazo a la durabilidad de la celda PEM? Pues hasta no hace mucho yo pensaba que iba a ser negativo y que la emisión de cationes metálicos, de cromo, níquel, titanio, propias de la aleación base, bueno, pues al final esos cationes son contaminantes y los electrodos catalizadores son muy afines a ese tipo de cationes y bloquean su área activa, ¿no? Pero últimamente estoy viendo que el consenso general es de que esa emisión de cationes no afecta tanto como teníamos pensado algunos en la vida de la pila. Y cada vez veo que más gente está utilizando el material pre-recubierto. Y cuando digo gente, quiero decir gente que emplea esto y sigue la vida, como los fabricantes de coches como Hyundai o Toyota, están empleando cada vez más flejes pre-recubiertos, con lo cual parece ser que el consenso es que esa emisión aumentada de cationes metálicos procedentes de la corrosión del sustrato que queda descubierto, pues parece ser que a largo plazo no afecta tanto como pensábamos, ¿no?
y que el hecho de que este proceso es mucho más competitivo y el material es mucho más económico, pues parece ser que compensa, ¿no? Y de hecho, incluso hay otros fabricantes, ya lo he comentado, que están empleando PVD tras estampación, que están recubriendo solo las costillas y dejan la base del canal sin recubrir, dejan el acero inoxidable y el titanio descubierto. Pero bueno, ya sabemos que esos metales tienen tendencia a formar unas capas de óxidos, que son bastante óxidos de cromo y níquel en el caso del inoxidable, y óxidos de titanio en el caso del titanio, que son bastante resistentes a la corrosión, aunque son capas que desde el punto de vista de la conductividad eléctrica es muy mala, son aislantes, pero parece ser que al exponerlos se crean esas capas, digamos, de pasivación y son suficientes para proteger a largo plazo la celda PEM. Muy bien, muy bien. Gracias, José Manuel. De nuevo. Pues muchísimas gracias por esta sesión de preguntas y respuestas, porque ha estado súper productiva y súper animada. Y antes de pasar a la siguiente presentación y pensando que vamos a alargarnos hasta la 1:30 por si pierdo algún activo, y quiero decir que hemos batido récord de asistencia en este primer seminario con más de 65 asistentes, os voy a recordar que para el 31 de enero hay que mandar el abstract para participar en el simposium de CITES en Málaga en el Congreso Nacional de Materiales. Y con esto paso a presentaros a la doctora Lucía Mendizábal de Techniker, que va a presentarnos recubrimientos mediante tecnologías de plasma para la industrialización de los electrolizadores para generación de hidrógeno. Lucía Mendizábal es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Ingeniería de Materiales Avanzados por la Escuela de Ingenieros de Bilbao. Inició su experiencia laboral en Techniker como investigadora de la Unidad de Tecnologías de Recubrimientos por Plasma en 2010 y es allí donde realiza su tesis doctoral en el desarrollo de recubrimientos protectores para su uso en condiciones de corrosión severas. Tiene una experiencia de 13 años en tecnología de PVD, principalmente en Manhattan Sputtering y High Beams. Y después lleva trabajando unos 10 años en la deposición de recubrimientos para pilas de combustible y electrolizadores de baja temperatura, así como en su caracterización electroquímica y validación en uso real. Fue la directora del Laboratorio de Tecnología PVD en Techniker desde 2017 hasta 2023. Y en 2019 realiza el curso de hidrógeno y pilas de combustible impartido por ARIEM. Pues coordina desde enero de 2023 la apuesta de hidrógeno de Techniker y ha dirigido o supervisado todas las actividades de este centro en ese sector, y además es coautora de más de 15 publicaciones en revistas de alto impacto. Pues Lucía, por favor, Vale. adelante, encantados de Sí. tenerte aquí. Yo te digo cuando veamos todo en condiciones. Vale, perfecto. Voy a pasar a compartir pantalla. La veis, ¿verdad? Vemos, nos falta full screen. Ahora, perfecto, adelante. Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero, gracias por invitarme a poder dar esta charla. No voy a presentarme más, que ya lo has hecho tú, Ana. Y bueno, yo sobre todo lo que voy a hablar hoy es del uso de recubrimientos mediante tecnologías de plasma, más bien PVD, en electrolizadores. José Manuel ya ha dado una charla genial de pila y como ha dicho él, un electrolizador básicamente lo que hace es, a partir de la molécula de agua y mediante el uso de energía renovable, genera hidrógeno y oxígeno, y es lo que consideramos hidrógeno verde, ¿vale? Porque no tiene emisiones durante su producción y además genera un hidrógeno extremadamente puro que es el único que se puede utilizar en una pila de combustible.
Bueno, vamos a ello. Brevemente, para los que no nos conocéis, bueno, Tecniker es un centro tecnológico con más de 40 años de experiencia y casi unas 300 personas y bueno, trabajamos en diferentes ámbitos de la I+D, pero bueno, yo sobre todo voy a hablar hoy de la unidad de tecnologías de recubrimientos por plasma. Tenemos 30 años de experiencia en tecnologías de recubrimientos por plasma, sobre todo tecnología PVD. Todo tipo de tecnologías. Creo que tenemos a día de hoy pues unas 8 o 9 máquinas de deposición de recubrimientos, pero bueno, recientemente también hemos incorporado las tecnologías de ALD y electrooxidación por plasma. Hemos utilizado la tecnología PVD para multitud de aplicaciones y es verdad que ya llevamos pues, en torno a unos 10 años trabajando en lo que sería la deposición de recubrimientos tanto para pila como más recientemente para electrólisis. Y bueno, pues debido a esto también nos hemos visto obligados de alguna forma, ¿no?, para la mejora del desarrollo de este tipo de materiales, pues a la adquisición de toda la tecnología de caracterización para poder validar estos recubrimientos, ¿vale? Os contaré un poco luego lo que hemos ido viendo, pero bueno, también para que os hagáis una idea, que ya lo ha contado José Manuel también en el tema de pila, pues nosotros lo que hemos instalado ha sido bancos de ensayos, en este caso para electrólisis. Siempre que desarrollas un recubrimiento, pues bueno, puedes hacer una caracterización previa, pero al final hay que meterlo en una celda de electrólisis para comprobar cómo se comporta y validarlo, ¿vale? Entonces tenemos a día de hoy, a ver si encuentro el puntero, sí, tenemos a día de hoy un banco de ensayos para electrólisis PEM y esperamos pues también tener recientemente o poder incorporar durante este año un banco de ensayos para electrólisis alcalina. Bien, bueno, el índice de mi presentación hoy, bueno, pues la idea es hablaros un poco de qué es un electrolizador y de los tipos de electrolizadores que hay 4, aunque yo me voy a centrar hoy sobre todo en uno. Los principales retos que hay que abordar en estas tecnologías, ¿vale? Y luego voy a dar unos ejemplos de los desarrollos que llevamos haciendo nosotros, que tratan primero de los recubrimientos protectores para placa bipolar, que ya ha hablado José Manuel, para pila, para también colectores de corriente, que es otro componente o PTLs de los electrolizadores, y también la posibilidad de desarrollar catalizadores por tecnología PVD, ¿vale?, que es un desarrollo más incipiente. Bien, pues como hemos dicho, un electrolizador es similar a una pila de combustible, ¿vale? Tenemos un stack en el que tenemos pues, un montón de celdas unitarias y dentro de esa celda es donde ocurre la descomposición de la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, ¿vale?, mediante la aplicación de una corriente eléctrica. Tenemos distintos tipos de electrolizadores, básicamente se diferencian en la temperatura a la que operan. Los tenemos de baja temperatura, todos salvo los de estado sólido, y también se diferencian en el tipo de electrolito que utilizan, ¿vale? Los electrolizadores alcalinos trabajan con un electrolito líquido, mientras que los electrolizadores PEM de óxido sólido y AEM trabajan utilizando un electrolito sólido entre ánodo y cátodo. Los vemos un poco más en detalle, ¿vale? Entonces tenemos los electrolizadores alcalinos, son los que llevan ahí prácticamente 100 años. Son maduros y existen electrolizadores trabajando desde hace muchos años. El tema es que utilizan un electrolito líquido bastante corrosivo, ¿vale? Y también es cierto que estaban desarrollados para ser utilizados con corriente continua y no acoplados a energía renovable como actualmente, ¿vale? Entonces es verdad que pues, hay un fuerte desarrollo en materiales para hacerlos sobre todo más eficientes. En cuanto al electrolizador más eficiente, pues nos encontramos al electrolizador PEM, que sí que es mucho más eficiente que un electrolizador alcalino. El mayor problema que tiene el electrolizador PEM es que trabaja en condiciones ácidas en vez de alcalinas o básicas y utiliza materiales muy costosos como pues, titanio, como contaré ahora, y sobre todo utiliza una cantidad muy elevada de metales preciosos. Y luego hablo brevemente de los electrolizadores de óxido sólido que trabajan a alta temperatura, ¿vale? Aquí utilizan vapor de agua y no agua como reactivo. Aquí son cerámicas lo que utilizan, son muy eficientes, pero bueno, el tipo de materiales que se utilizan son diferentes.
Y luego tenemos los electrolizadores AIM, ¿vale? Que intentan combinar las bondades del alcalino, porque trabajan en condiciones básicas, materiales más baratos, pero se asemejan un poco más en construcción a un electrolizador PEM, porque utilizan membrana sólida y bueno, se ven también a futuro como un electrolizador que puede aunar las bondades del alcalino y el PEM, aunque todavía están en un estado menos maduro. Principales retos de los electrolizadores. Bueno, pues lo que hay que hacer es reducir el coste del hidrógeno producido, ¿vale? Y ese coste del hidrógeno producido principalmente tiene un componente de CAPEX, cuánto me cuesta el electrolizador, que realmente pues, es bastante caro, y cuánto me cuesta o cuánta energía necesito para producir ese hidrógeno, que está muy relacionado con la eficiencia de mi electrolizador, ¿vale? Entonces ahí tenemos un balance en el que yo digo, bien, voy a usar materiales más baratos. El problema es que si son más baratos y son menos eficientes, pues quizá ya no me importa tanto, ya no me interesa tanto, ¿vale? Entonces es necesario disminuir coste de material, pero sin penalizar la eficiencia. Y luego, sobre todo, los electrolizadores, no había un mercado ahí fuera hace unos años, a día de hoy parece que sí, entonces es necesario escalar y automatizar todos los procesos de fabricación. Bien, y yo os voy a hablar un poco hoy de lo que podemos hacer desde los que nos dedicamos a los recubrimientos por plasma o PVD para ayudar en lo que es todo este escalado y mejora de electrolizadores, ¿vale? Voy a usar un poco el caso de PEM porque cada tecnología tiene su guerra, aunque es verdad que podríamos hablar de todas, ¿vale? En un electrolizador PEM, como bien ha dicho José Manuel antes, es similar a una pila PEM, similar en cuanto a que la membrana que tenemos en el medio que conduce los iones es una membrana de nación, ¿vale? Pero es cierto que las condiciones son más agresivas que en una pila PEM. Por ello, la placa bipolar está generalmente hecha de titanio, ¿vale? Para que resista las condiciones de oxidación que tenemos principalmente en el ánodo. Y luego suele llevar un recubrimiento de platino, ¿vale? En el caso de los catalizadores, en este caso utilizamos iridio en el lado del ánodo y platino en el lado del cátodo, ¿vale? Y la tecnología de fabricación es la que ha contado también José Manuel, que es la misma que para pila de combustible, ¿vale? Que lleva varios pasos hasta el momento en el que podemos fabricar pues, una MEA completa con la membrana y los catalizadores depositados entre a ambos lados. Y entre la placa bipolar y la MEA tenemos un PTL o GDL, que en el caso anódico es también base titanio, y en el caso catódico puede ser titanio o carbón. ¿Qué necesitamos hacer aquí? Bueno, pues necesitamos sustituir materiales por otros materiales más baratos. Necesitamos reducir enormemente los materiales del grupo de platino y además escalar las tecnologías de fabricación. Vamos a ello y lo vemos en detalle. En un electrolizador PEM, las condiciones de operación más agresivas son en el ánodo, porque necesitamos 2 voltios para poder romper esa molécula de agua, ¿vale? Y encima, en la parte anódica es donde generamos el oxígeno, en unas condiciones de pH ácidas, por lo que cualquier material se corroe, ¿vale? Actualmente utilizamos o se usa titanio, grado 2, con canales también para poder alimentar la celda de agua y evacuar los gases, pero bueno, este proceso es muy poco competitivo, ¿vale? Si tenemos que mecanizar esos canales, porque estamparlos pues es más complicado en titanio. Y luego en el caso de los PTLs lo mismo, utilizamos titanio sinterizado o fibras de titanio. Pero es que además de eso, generalmente hay que recubrir el titanio porque si no, durante operación tiende a formar una capa de óxido que reduce la conductividad. Y lo que se usan a día de hoy son recubrimientos electrolíticos de platino de en torno a las, no sé, 5 o 10 micras de espesor, ¿vale? Entonces es necesario reducir los costes de estos componentes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues sustituir el titanio por acero inoxidable, pero ahí evidentemente hay que trabajar en una capa resistente a la corrosión, mucho más demandante que la que hemos podido ver en una pila PEM, y además necesitamos poner una capa baja de ICR, ¿no? Bueno, pues ahí hay que hacer todo lo que uno pueda. Yo os voy a contar un poco nuestras experiencias y lo vemos, ¿vale?
Aparte de eso, bueno, os enseño un poco también la caracterización que hacemos previa a meterlo en una celda de electrólisis de PEM real, ¿vale? Pero bueno, es necesario hacer caracterización de ensayos electroquímicos y bueno, poner condiciones que se asemejen un poco a lo que ocurre en un electrolizador y medidas de ICR antes y después de los ensayos también para validar conductividad. Bueno, pues nosotros hemos trabajado mucho en distintas geometrías de recubrimientos. Lo que hemos visto es que hay que trabajar enormemente. El espesor no puede ser 200 nanómetros, hace falta ir a espesores más grandes y vemos que cuanto más alto es el espesor, mejor van, que la utilización de estructuras multicapa también puede ayudar a la mejora de esa corrosión, y luego sobre todo vemos que cuanto más denso es el recubrimiento, y esto lo conseguimos mediante tecnología HiPIMS, pues más estable es su operación en electrólisis PEM y menor es o mayor es su resistencia a la corrosión. Entonces hay que trabajar primero lo que es la capa de resistencia a la corrosión y luego trabajar un poco la parte de ICR. Lo que vimos también es que el acabado superficial del sustrato determinaba enormemente la corrosión del conjunto. O sea, hemos hecho recubrimientos en 4 sustratos de acero inoxidable, uno se corroe, otro también, y solo hay uno que aguanta bien, incluso teniendo la misma rugosidad. Entonces, para los que trabajáis en recubrimientos, no cualquier acero inoxidable vale. En nuestro caso, empezamos desarrollando recubrimientos completamente libres de grupos del platino. Dijimos, vale, vamos a poner acero inoxidable, vamos a poner un recubrimiento multicapa y vamos a poner una capa alternativa, un TiO-X que es conductor, y vamos a ver lo que pasa. Bueno, pues lo que pasaba cuando lo metíamos en celda es que aguantaba bien la corrosión, ¿vale? Pero sí que veíamos una subida del voltaje, una subida del voltaje de nuestra celda cuando lo polarizábamos después de 300 horas, ¿no? Entonces, cuando fuimos a analizar un poco qué es lo que había ocurrido, pues bueno, veíamos que esa capa de TiO-X, que era conductora en un principio, al estar expuesta a condiciones oxidantes en el ánodo, se había formado una capa de TiO2 que era aislante, ¿vale? Entonces dijimos, bueno, pues ¿qué se puede hacer, no? ¿Qué se usa a día de hoy? Se usa platino, pero platino por mediante tecnologías de electrodeposición. Vamos a ver si podemos trabajar con una capa fina de platino encima, ¿no? Y sí que conseguimos pues ver que seguramente recubrimientos de platino mucho más delgados que los que se usan a día de hoy en electrodeposición, pues podían aguantar condiciones de electrólisis PEM durante 100 horas en ensayos ex situ, ¿vale? No hemos metido esto en celda, pero bueno, supongo que habrá gente trabajando en esta línea. Eso es lo que os contaba hoy de recubrimientos para placa bipolar, que quizá es lo más fácil o la primera aplicación que ha encontrado el PVD en electrólisis, pero hay otra que sería ya directamente el desarrollo de catalizadores para sustituir a esos catalizadores que se depositan por vías húmedas, como comentaba José Manuel. A día de hoy, los catalizadores para electrólisis PEM, pues se prepara la tinta catalítica, luego hay que depositarla en un sustrato adicional, luego se deposita sobre la membrana, y además de que es un método de deposición que sí que está automatizado, pero que tampoco lo pueden hacer muchas empresas, únicamente 2 o 3 en el mundo, diría yo. Además de eso, pues bueno, nosotros creemos que existen otras posibilidades de desarrollo para estos componentes, ¿vale? Llevamos trabajando en esto unos 4 o 5 años, es más incipiente, pero bueno, os voy a enseñar un poco en lo que trabajamos, ¿vale? Entonces, en este caso, en lo que trabajaríamos nosotros es no en la deposición de los catalizadores en la membrana, sino la deposición de esos catalizadores en
en el GDL o PTL, en el componente que está entre la placa bipolar y la membrana. Son recubrimientos muchísimo más finos de lo que estamos habituados en una tinta catalítica. Una tinta catalítica puede tener 10 micras, en el caso del PVD hablamos de 100, 200 nanómetros, y lo que podemos hacer es depositar directamente, ¿vale?, nuestro catalizador en ese GDL. Tendríamos un target de platino, un target de iridio, dependiendo del lado que queremos recubrir, y podemos depositar en un único paso esa capa catalítica, ¿vale? Lo que encontramos es que podemos depositar cualquier tipo de material. Las nanopartículas tenemos un elevado control en el tamaño y en la composición de esas nanopartículas, y como veréis ahora son materiales con elevada actividad porque son extremadamente puros, ¿vale? Nosotros hemos empezado a trabajar con platino para la parte catódica de un electrolizador PEM. Aquí podéis ver una imagen en SEM, ¿vale?, de cross-sección de esas nanopartículas, y aquí podéis ver la deposición de los catalizadores. Este es un electrodo comercial con un GDL, que es un papel de carbón con una capa microporosa encima, en la que lleva depositada una tinta catalítica de PTC, ¿vale?, de platino soportado sobre carbono. En nuestro caso lo que hacemos es cogemos esa tela de carbón y directamente depositamos las nanopartículas de platino encima, ¿vale? Lo que hemos conseguido en este caso, bueno, hemos hecho también análisis TEM y hemos visto que el tamaño de nanopartícula que podemos conseguir está entre los 2 y los 6 nanómetros, ¿vale? Y hemos depositado, bueno, diferentes electrodos con distintos contenidos de platino. El comercial lleva 0,3 miligramos por centímetro cuadrado de platino, mientras que nosotros, bueno, pues lo que hemos estudiado ha sido reducir esa cantidad de platino enormemente, desde 0,1 hasta 0,05. En este caso también hay que hacer una caracterización electroquímica exhaustiva. No es nada fácil evaluar la actividad catalítica de estos electrodos, pero bueno, tenemos a un equipo aquí en Techniker dedicado a ello, ¿vale? Y lo que hacemos son ensayos electroquímicos, tanto curvas cíclicas como voltametrías lineales, ¿vale? En una voltametría cíclica lo que podemos ver sobre todo es cuál es el área activa de nuestro catalizador, ¿vale? Pero luego lo que nos interesa sobre todo es ver los resultados de voltametría lineal. En este caso lo que vemos es, podemos ver cuál es la actividad catalítica de nuestro electrodo, ¿vale? Entonces lo que hemos conseguido ver es que los electrodos desarrollados por esta tecnología tienen actividades similares a uno comercial, pero teniendo un contenido de platino 4 veces menor. Y bueno, esto es lo que quería contaros hoy. No sé cómo voy de tiempo porque no veo la hora, pero bueno, las conclusiones son que hay un enorme... ¿Voy bien? Vale. Sí, sí, sí. Vale, las conclusiones hoy son que hay un enorme desarrollo en recubrimientos protectores para acero inoxidable con elevada resistencia a la corrosión, para poder sustituir al titanio en electrolizadores PEM, pero bueno, también hay desarrollos en otro tipo de tecnologías de electrólisis, ¿vale?, con otros materiales que no me daba tiempo a contar hoy. El desarrollo de recubrimientos también con ultrafinos de platino, pues podría ayudar también a sustituir a los que se utilizan a día de hoy mucho más gruesos y por otras tecnologías. Creemos que puede haber un enorme desarrollo en lo que es el catalizadores por tecnologías de PVD para sustituir a las tecnologías húmedas que se utilizan a día de hoy, utilizando en el caso de PEM un contenido de materiales preciosos muchísimo menor y observando una actividad catalítica y una durabilidad similares. Y luego, sobre todo, creemos que el PVD es una tecnología que es verdad que hay que hacer una inversión potente al inicio, ¿no?, pero luego a la hora de escalar y de automatizar procesos, pues bueno, en la parte de desarrollo de recubrimientos PVD, ya sea mediante roll to roll o ya sea mediante máquinas en línea, es capaz de dar una producción tanto de placas bipolares como de electrodos enorme, ¿no? Se ha hecho en otro tipo de sectores y creemos que se podrá hacer también en este sector. Y eso es lo que os quería contar por hoy.
Pues muchísimas gracias por esta presentación. Empezamos ahora con, con las preguntas y hemos tenido ya una pregunta muy rápida, estupendo, de Cristina Calero. ¿Qué espesores de platino se consideran ultra finos y pueden aplicarse? Eso al final, ¿cuál es el espesor mínimo que se puede aplicar? No está claro. Pero bueno, cuando hablamos de lo que se utiliza a día de hoy en un electrolizador mediante electroplatina, hablamos de 5 o 10 micras. Creemos que en PVD eso se puede reducir por debajo de la micra, con el ahorro en cantidad de platino que, que puedes ver ahí, ¿vale? Pero bueno, luego dependerá, o sea, no es lo mismo, dependerá también de las propiedades de ese platino, ¿vale? Entonces, cuanto mejor sea ese platino, seguramente menor espesor se pueda usar. Si el platino está depositado en condiciones pues, no óptimas, pues igual necesitas mayor espesor. El espesor siempre ayuda, pero si eres capaz de depositarlo bajo condiciones adecuadas, seguramente podrás reducir el espesor. Bueno, tenemos dos manos alzadas y ahora sí las veo. Creo que ha sido primero Juan Carlos. Juan Carlos, adelante. Hola, encantado de saludaros. Hola, Lucía, Juan Carlos. muchas gracias por tu charla. Y tenía una curiosidad, en mis inicios de investigación hacía nanopartículas y estuvimos haciendo, mi tesis fue nanopartículas, pero nunca llegué a probar el magnetron sputtering, lo hicimos por otros métodos de condensación en fase gas. Entonces, mi pregunta va, ¿qué grado de control tenéis sobre el tamaño de la partícula? ¿Y cómo influye la coalescencia y la formación de agregados en el proceso, de cara a la aplicación final, obviamente? A ver, te cuento un poco lo que estamos abordando nosotros en cuanto a nanopartículas, ¿vale? Ahora mismo lo que tenemos es una cosa que se llama Gas Aggregation Source, ¿vale? Que es donde generamos esas nanopartículas, ¿vale? Y luego tenemos esa Gas Aggregation Source conectado a una máquina de PVD más grande a la que arrastramos las nanopartículas, ¿vale? Trabajamos en altas presiones, ¿vale? De manera que tú eres capaz de que esos átomos que tú estás evaporando coalescen en lo que es la fase vapor y se depositen en forma de nanopartícula en el sustrato, ¿vale? El tiempo que les da, o sea, ya te digo que hemos hecho análisis TEM y las nanopartículas están siempre por debajo de los 10 nanómetros, nunca aglomeran más que eso y una vez que ya están depositadas en el sustrato no coalescen más allá. Entonces es que es verdad que es una tecnología que tiene una capacidad para la deposición de nanopartículas pequeñas hablo eso, de 4 o 5 nanómetros, brutal, ¿vale? Eso ahora lo queremos escalar a directamente usar una máquina de PVD, ¿vale? De manera que sea también más industrializable, ¿vale? Pero bueno, eso todavía lo tenemos en fase de desarrollo. Pero en el caso de usar el Gas Aggregation Source, ya te digo, coalescen en el camino hacia el sustrato, pero nunca son mayores de 10 nanómetros. Me preguntaba más a la formación de cuellos, a la que se formaran agregados, aunque, Sí, aunque mantuvieran el tamaño de partícula pequeñito, pero que si al final sí. tuvieras como un racimo y que disminuyeras entonces la capacidad, la superficie, el área específica, por el hecho de El área específica de... que se formaran como un racimo. Sí. En nuestro caso no lo hemos visto, ya has visto cómo es la imagen de SEM, ¿vale? Si tú haces, el SEM está hecho sobre un sustrato de silicio únicamente para medir el espesor, ¿vale? Entonces ahí teníamos las nanopartículas todas, digamos, aglomeradas, pero cuando tú tienes un sustrato ya de por sí poroso, como el que usamos nosotros, las nanopartículas se te van depositando, o sea, la superficie activa no te la da la capa de PVD, sino que necesitas también usar un sustrato Vale. altamente poroso para tener luego una capacidad catalítica brutal. ¿Vale? Ok. Es que es un poco diferente a lo que se hace a día de hoy, ¿no? Que tú ya en la propia tinta catalítica depositas el platino, lo soportas en carbón y es la tinta catalítica la que te da un área activa enorme. Aquí necesitamos usar un sustrato que ya tiene un área activa brutal, con una microporous layer encima y pulverizamos por PVD el platino directamente. El área activa te lo da el propio sustrato, no nosotros con el PVD, eso es muy complicado. Ok, ahora lo tengo más Es claro. complicado, sí. Muchas gracias.
Pero funcionan muy bien, ¿eh? Si eres capaz de utilizar, sobre todo si tienes un sustrato poroso de esas características. Si no lo tienes es más complejo. Muchas gracias, Lucía. Gracias, Juan Carlos. Ramón, adelante. Gracias, Ana. Lucía, muchas gracias por la presentación. A los que no estamos directamente metidos en este tema, la verdad que las dos presentaciones han sido, vamos, muy interesantes. Yo solo tenía una curiosidad, una de las imágenes que has mostrado, en la que tenían los sustratos de acero inoxidable, y de hecho has hecho el comentario de, para los que hacéis PVD o recubrimientos, que no todos los aceros son iguales. Sí, sí. ¿Podrías comentar un poquito más sobre el tema? Porque era sobre el tema de la rugosidad del sustrato, ¿no? No es la rugosidad, es el tipo de acabado. Vale. O sea, Vale. al final lo que nos hemos dado cuenta es que el tipo de pulido que se utiliza en el sustrato determina enormemente la funcionalidad final en cuanto a corrosión de lo que es el conjunto. O sea, la rugosidad siempre está por debajo de 0,1, vamos a decir, pero es el acabado superficial, el cómo se hace ese pulido y desde luego los grandes fabricantes lo están mirando y mucho, el que determina la resistencia a la corrosión final. O sea, yo he recubierto en un mismo batch 4 sustratos de acero inoxidable 316L con una RA por debajo de 0,1 de distintos fabricantes y uno está corroído a la media hora y otro aguanta 12 horas. Entonces es ese pulido, ¿vale? No puedo decir cuál es el mejor porque eso digamos que es un know-how. Pero vamos, determina enormemente el performance final. Sí. Vale, algo interesante. Es que en el momento que Gracias. si tienes muchos poros y defectos en el propio sustrato, ya puedes hacer un recubrimiento perfecto que Que por ahí va a encontrar camino para corroerse. sí, es que tienes que desarrollar ambas cosas. Si quieres poner inoxidable, si quieres seguir con titanio es otra guerra. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias, Ramón. Jaume, tienes la palabra. Sí, hola, Lucía. Muchas gracias por la charla. Muy interesante y siempre aprendemos un montón de lo que hacéis en Techniker. Voy a hacer una pregunta un poco quisquillosa. Bueno, veré si la puedo contestar. No, referente al platino. Lo digo porque o sea, se trata de minimizar la cantidad de platino y el contenido, ¿no? Pero claro, en PVD, al final, si lo hacéis por spattering, o bueno, pues igual, o por arco, se va a partir de un target, de unas determinadas dimensiones. Esos targets, un target de platino de dimensiones de un reactor industrial, pues es carísimo. Y claro, no todo lo que se evapora va a ir a la placa. Gran parte se va a desperdiciar en las paredes del reactor. Entonces, la pregunta es, ¿habéis hecho el cálculo o la estimación de realmente... bueno, después también hay que tener en cuenta que el del target no se aprovecha todo. Al final el target queda un centímetro, bueno, un grosor que no se puede aprovechar y se tiene que retirar y bueno, se recicla y ya está, ¿no? Pero quiero decir, ¿se ha hecho el cálculo realmente de que la evaporación, o sea, la aplicación de platino por PVD es realmente competitiva en precio en cuanto a minimización de este metal precioso respecto a las técnicas electroquímicas? Yo no lo he hecho, no sé si alguien en la audiencia lo ha podido hacer. Un par de cosas en cuanto a eso. La parte del target, ya lo sabes tú, el target de platino se compra y luego se lo devuelves al fabricante y te descuenta lo que no has utilizado. Eso es así y lo hacen ya en otro tipo de materiales de este coste, ¿vale? Entonces, en el caso del target no desperdicias lo que no usas, sino que luego vuelves a comprar otro y te lo devuelven. En el caso de que se pierde material en las paredes, tienes toda la razón del mundo. Yo ahí veo dos estrategias y también sé que sea, porque bueno, esto hablándolo con fabricantes de máquinas, que se hacen en otras industrias en las que se usa también oro, por ejemplo, es tienes que diseñar la máquina de manera que no pierdas mucho y dos,
Luego siempre lo que son las chapas de la máquina tienen que ir también a reciclar para poder quitar ese platino y recuperarlo. O sea, es un poco lo que se hace en esa línea. Todo va a depender que sea competitivo o no con la electrodeposición. Pero claro, yo vengo del PVD y lo veo así, ¿eh? O sea, cuando haces los números en cuanto a cantidad de placas bipolares que puedes recubrir con una máquina en línea o con un roll to roll, te salen los números por piezas seguro, en vez de meterlo todo en los baños electroquímicos que tienes que meterlos para hacer un electroplating. Ujú. O sea, pero claro, te tienes que ir a unos volúmenes de placa bipolar brutales, ¿vale? Para que eso sea competitivo, pero una máquina en línea, una máquina roll to roll, te salen los números cuando vas a millones de placas bipolares de fabricación. Tenemos ahí una mano Y levantada por ahí. Vale, un momentito, perfecto. una cosa que quiero decir también, y entiendo que después estás reciclando platino y no estás tirando no sé cuántos litros o toneladas de disolvente y demás Eso es. que pasan en el electroplating, ¿no? Que Ujú. eso también es una parte importante de la competitividad en el caso del PVD. Eh, por- porque nos conviene, ¿eh? También. Sí. Muy bien. Tenemos una pregunta más. Bueno, había un comentario de Ernesto Barrera que decía exactamente lo que tú decías, que se reciclaban realmente los targets. Él lo sabe bien, él lo sabe Claro. bien. Que los vende. J. Santiago, por favor. Sí, bueno, gracias ¿no? Porque te ayuda mucho en el primero, pero a veces con el segundo. gracias a Lucía por la charla. Quería, La derecha ya hemos visto en el primer set Perdona, que ¿hay le algo hacía de más daño fondo? la de Alcaraz. Sí. porque ¿Se está mi oye? compañero también, y ahora creo, ¿no? Veremos qué es lo que sucede si Perfecto, Carlos ahora. es capaz de... A ver si ahora. Ahora, José Antonio, ahora. Nada, que quería comentar a raíz de la pregunta de Jauma, también darle las gracias a Lucía. Más o menos sabemos más o menos sabemos los cálculos y está en torno a un 5 o 10% lo que pierdes en un sistema. Básicamente añadir ese dato a lo que comentaba tanto Ernesto de que se puede reciclar el target y demás. Y simplemente eso. Voy a mirar Has a ver dicho, si- José Antonio, entre un 5 y un 10% lo que se pierde en el proceso, ¿no? Creo que sí. ¿Mm? Sí, perdón, porque tengo mal el audio. ¿Podéis repetir Sí, la es que no te pregunta? oímos bien. Has dicho Que has entre un dicho que habéis 5 y un calculado que 10. se pierde entre un Pues no 5 tengo... en una máquina en línea, ¿no? 5 o 10% de la máquina en línea. Sí. Ah. Repetid la pregunta, por favor, que tenemos aquí problemas de audio con los ajustes varios. Queríamos confirmar que habíais dicho entre un 5 y un 10% con una máquina en línea. ¿Hola? Yo creo que sí, que han dicho eso. Sí, ahora creo que os escucho, sí. ¿Nos oís? ¿Hola? Sí, ¿Puedes repetir el número entre un 5 y un 10% en una máquina en sí, línea? exacto. Vale. En una máquina inline, ¿no? Tú básicamente pues diseñas sobre todo en la parte longitudinal, pues tienes que ajustar un poco al componente que vas a recubrir para optimizar el porcentaje de platino que vas a usar, ¿vale? El frame tiene que estar muy optimizado. Y se pierde entre un 5 y 10% que lo sueles perder más en la zona vertical. Sabéis que la homogeneidad del target normalmente tiene homogeneidad en un 80% y se suele perder más en la parte en altura. Y los cálculos que estiman los fabricantes de máquinas inline está entre un 5 y un 10% de platino que se puede llegar a perder. Muchísimas gracias. Yo creo que no veo ninguna pregunta más de la audiencia. Yo tengo una pregunta. Lucía, ¿tiene algún sentido plantearse hacer por PVD algún tipo de micronanoestructuración? Me refiero tanto sobre el acero como en el propio platino. Por ejemplo, en el caso del acero, terminar el acero con una capa hecha en ángulo rasante para aumentar la superficie disponible incluso en el platino si consigues echar
en condiciones de una fuente algo puntual, poder hacer glancing y aumentar la superficie. A ver, ahí hay dos cosas. Para el desarrollo de electrodos puede ser. Para la parte de placa bipolar, tú lo único que necesitas es proteger al inoxidable, tanto de corrosión como de que pueda perder conductividad eléctrica, ¿vale? Entonces ahí necesitas una capa lo más densa posible y ya está. Cuando pasamos a la deposición de electrodos, es cierto que un catalizador tiene dos cosas, que sea lo más activo posible y que tenga la mayor superficie activa, ¿vale? Entonces ahí sí que es verdad que en el caso que nosotros estamos trabajando en un cátodo de un electrolizador PEM, nosotros ya tenemos un sustrato de carbón con una microporous layer que se llama, que ya te da esa superficie activa. Pero es cierto que en el lado del ánodo, que es un titanio poroso, no existen esos desarrollos y es verdad que por eso ayudaría mucho a poder dotar a ese sustrato de una superficie activa en la que luego tú deposites directamente el catalizador. Sí que hay desarrollos en esa línea, o que puedas hacer un ángulo rasante que sabes que siempre te va a dar mayor porosidad o cualquier otra cosa, ¿no? Que te dé mayor porosidad, mayor área activa. Ahí sí que puede haber desarrollos. En placa bipolar no. En la parte de electrodos, sí. De acuerdo. Francisco Lluvero ha levantado la mano. Paco, adelante. Hola Lucía, no sé si me estáis oyendo o viendo. Oímos. Oyendo sí, viendo no. Hola Lucía, mira, yo tengo, me ha surgido ahora, estaba viendo la presentación, dos preguntas que están relacionadas. Una es, digamos, ¿qué espesor de catalizador tiene sentido depositar? Porque el catalizador está allí para descomponer la molécula de agua y una vez que tienes el protón, lo tienes que atravesar a través de la membrana. Si el espesor del catalizador es demasiado grande, no va a llegar a la membrana. Correcto. ¿Habéis hecho consideraciones en ese sentido? Y ligado con eso, en vuestras pruebas, ¿usáis ionómeros para ayudar digamos, a la conducción iónica previo a la llegada del protón a la membrana? Nosotros de momento no nos hemos planteado poner ionómero, ¿vale? Es verdad que tú si tienes una capa catalítica muy gruesa, como en el caso de las cintas catalíticas, siempre le ponen ionómero, porque si no, si se te genera el protón en la parte externa, que no está en contacto con la membrana, ¿cómo lo llevas hasta la membrana que te conduce el protón? Ahí estoy contigo. Nosotros en la parte de platino en el cátodo, pero que también es la reacción ER, la reacción de evolución de hidrógeno, que es más rápida, no es la OER, que es la más compleja, ahí todavía no nos hemos metido. Estamos depositando, me parece que los espesores son, tendría que verlo porque solo está puesto en minutos, pero eran por debajo de los 100 nanómetros y en principio nos va muy bien. Hemos hecho ensayos de durabilidad y nos va muy bien. Nos faltan los ensayos en celda, pero otra vez te digo, es la ER, es platino y con muy poco va muy bien. Sí que es cierto que cuando vamos a OER habrá que optimizar esos espesores. Nosotros estamos ahora trabajando en desarrollos también para otras tecnologías y nos está costando conseguir actividades catalíticas como la que estamos consiguiendo en PEM, pero por lo que hablábamos, el sustrato que tenemos no tiene un área activa tan grande y no es platino lo que estamos trabajando, sino otros materiales. Entonces ahí, pero a mí ponerle ionómero a un PVD es que no lo veo, o sea, yo no lo veo. Tú me dirás si lo ves, pero claro, a mí el avance de utilizar electrodos por PVD es Bueno, en depositarlos. principio es un poquito incompatible, ¿no? Porque de alguna Eso manera es. quieres dejar de tener disoluciones y luego pero a lo mejor hay que ayudar si el espesor del catalizador es muy grande porque estás produciendo mucho para... Si es muy grande vas a tener que usarlo porque es verdad que no vas a poder dejar, o sea, la capa catalítica no es conductora de iones, entonces realmente si tienes un espesor ya demasiado grueso, pero claro, eso hay que estudiar cada aplicación en detalle. Nosotros ya te digo, en la parte que hemos trabajado, que es cátodo de PEM, espesores extremadamente finos y van súper bien. Ahí probablemente no tenéis necesidad. Pues 100 No. nanómetros, que a lo mejor es lo que puede avanzar el protón. En torno a 100 nanómetros y encima, que yo creo que no está ni unido, porque al final lo depositas en esa capa porosa que he enseñado antes, ¿vale? Entonces, o sea, se va quedando sobre ella, o sea, que no creo que sean ni 100 nanómetros en continuo. Venga, gracias, Rocío. Pues creo que con esto terminamos. Marcos está de Plasma Treat Iberia, había preguntado en el chat si se les puede compartir los contactos de los ponentes. Yo entiendo que están accesibles
también en la invitación que nos ha llegado. Y con esto, pues muchísimas gracias a los dos ponentes, ha sido súper interesante, ha habido muchísimo éxito en la convocatoria, que no es poco, así que felicidades tanto a los organizadores como de nuevo a vosotros, porque teniendo en cuenta los deadlines que se acercan para la semana que viene, es un éxito rotundo. Y creo que aquí cerramos la sesión. Y muchísimas gracias de nuevo a José Manuel y a Lucía por las ponencias y a todos por la participación. Gracias a todos. Muchas gracias. Luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos. Adiós.